¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este martes 19 de mayo, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos pues escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en la resurrección, vivir en la Pascua, creer en el resucitado, significa vivir en la libertad. Hermanos, vivir en la libertad de los hijos de Dios va más allá de no tener unas cadenas, va más allá de no estar en una prisión física, en cuatro paredes, tras una reja, quizá esposados, quizá atados los pies con un cepo. El estado de la libertad, justamente, muy queridos hermanos, para los creyentes es un estado de vida, es un estado existencial donde nosotros tenemos la plena seguridad, la fe en que estamos en las manos de Dios, en que Dios está junto a nosotros en todo momento y en toda circunstancia, y más allá de las cárceles físicas, más allá de los encierros, significa saber tener esa tranquilidad y esa paz que viene de un estado de conciencia donde sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios, de un estado de conciencia donde sabemos que le hemos dado una respuesta a Dios y que quizá como Pablo y Silas, en medio de esos golpes, en medio de la cárcel, en el calabozo más profundo, son capaces de cantar himnos a Dios y son capaces de cantar esos himnos porque tienen la certeza de que su cárcel es una cárcel debido al bien, es una cárcel que se vive por proclamar la verdad y es una cárcel que se vive por actuar bajo la realidad del bien. Allí, hermanos, no puede haber ninguna esclavitud, sino una seguridad y una plenitud del bien. Por eso incluso nuestro Señor Jesús en alguna parte del Evangelio también va a decir: a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque yo quiero. Esa es la libertad profunda y plena que nace de lo más profundo del ser, cuando nos encontramos con Dios, cuando nos encontramos con la vida, cuando nos encontramos con el bien, con la verdad, plenos y absolutos, y aunque implique dificultades, sabemos decirle, como dijo nuestro Señor: aquí estoy, Señor, vengo para hacer tu voluntad. Que todos nosotros tengamos esa seguridad.
A veces no sabemos afianzarnos en ese bien, a veces no sabemos afianzarnos en esa verdad, a veces nuestras esclavitudes más bien son esclavitudes del ser, son esclavitudes del alma, son esclavitudes que nos mantienen en un estado de poca conversión, que nosotros sepamos vivir esa profundidad y descubrir que la libertad va más allá de esas cadenas y de esa vida. También, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí; de justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes; de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vivir en la resurrección significa aprender y recibir el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que el Evangelio en estos tres aspectos el día de hoy es muy claro. En materia de pecado, porque ellos no han creído en mí. El testimonio del Espíritu Santo en nosotros nos asegura que Dios existe y que estamos llamados a darle una respuesta a Dios. Esa respuesta viene motivada por el Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos llama a creer en nuestro Dios, a creer en la revelación de nuestro Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es esta realidad distinta a este pecado, vivir en la fe. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. La justicia de nuestra vida, la justicia delante de Dios es justamente ir y vivir en esa presencia de Dios. Durante esta vida terrena, vivir constantemente en la presencia de Dios, que significa creer en Él, asumir su palabra y encaminarnos hacia ese reino eterno, ir junto con nuestro Señor a ese reino de eternidad. Y de juicio, dice finalmente nuestro Señor Jesucristo, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Saber, hermanos, justamente que el mal no tiene la última palabra, que el bien, que la vida, que la resurrección, frente a estas limitaciones humanas, no tiene la última palabra. Aprender a confiar profundamente en Dios, aprender a creer profundamente en ese Espíritu que fortalece nuestra vida y que nos asegura que hay que esperar contra toda esperanza, porque Él está a nuestro lado, como ha estado al lado de nuestro Señor Jesucristo y como lo estará en todo aquel que cree, en todo aquel que sabe que camina junto a Dios y en todo aquel que sabe esperar siempre en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Que así sea entre nosotros para construir este mundo cristianamente, para construir nuestras personas, nuestras familias, nuestras sociedades desde estas perspectivas de la resurrección, de la libertad, de la palabra de Dios. Que así sea entre nosotros y que todos tengan un buen día.